Listo. El día de hoy vamos a resolver más ejercicios acerca del tema. A ver. Ya. ¿Qué hemos visto en las anteriores clases? ¿No? Hemos visto acá que ocurre una condensación abierta, ¿sí? O diferencial si desean. Ahí estaban las ecuaciones que estábamos usando. Tenían esta pequeña práctica. A ver, veamos esto que voy a englobar algunas cosas que ya hemos visto hasta el momento. A ver, ¿qué nos va a ayudar ahora? Vamos a ver dónde están las listas, por acá. A ver. ¿Quién pedimos ayuda? A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Está Aspi, Karen? Sí, ingeniero. Ok, por ahí dame un poco a plantear este problema. ¿Qué dice? Dice una mezcla de benceno y tolueno. ¿Benceno quién sería, señorita? El componente más volátil. Más volátil. Le denotamos. Bien. ¿Tolueno qué Solo sería? menos volátil de. ¿No? Listo. Benceno y tolueno. De composición 0,6 en fracción molar de benceno. ¿Se somete a qué tipo de destilación estoy sometiendo esta mezcla, señorita? ¿Qué dice? Destilación cerrada. Cerrada, ¿no? Y vean a la temperatura de 92,2 grados centígrados y una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Hasta ahí por la primera parte. ¿Qué gráfico haría para denotar este tipo de destilación? ¿Cómo es una destilación cerrada? ¿Recordamos? A ver. Una destilación cerrada, ¿qué variables manejamos? ¿Cómo llamamos esto? ¿Se recuerdan? Aquí teníamos una corriente de entrada, una destilación cerrada. Recordamos, hay un equilibrio líquido-vapor. Entonces, acá, ¿qué tendríamos? Aquí va a haber dos corrientes, ¿no? ¿Cómo denotamos a la corriente de entrada aquí, señorita? ¿Con qué letra? Con la letra F. F, ¿no? Muy bien. Acá, arriba, ¿qué salía? Vapor, que era la B. B, ya. A ver, esto un poco todavía lo vamos a alargar, así que le daremos una configuración un poco más grande. Por el momento, ahí está corriente, ¿ya? Porque todavía el problema se extiende. Este era B. Aquí abajo, ¿qué era esto, señorita? L. L de líquido. Fracción molar de F, ¿cómo le llamamos? X sub 0A. X sub 0 de A o X sub 0 nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque la alimentación en este tipo de procesos es líquida, ¿no? No es una condensación, ¿sí? ¿Qué más? La composición de Y, de B era Y, mejor dicho, y de L era X. X de A, Y de A, ¿no? Listo. ¿Qué datos nos está dando el problema, señorita? La presión que nos da que es 760. Ya, antes de la presión y la temperatura, ¿qué dato más se nos da? La composición en fracción molar del benceno, 0,6. 0,6, ¿no? Listo. Ahora sí, vean. ¿Esta temperatura y presión de dónde es, señorita? ¿De la corriente de entrada o del destilador? Del destilador. Sí, ¿no? Del destilador. ¿Sí? Ahí está. El destilador, este destilador está trabajando, dice, a una temperatura de 92,2 grados centígrados y una presión de 760 milímetros de mercurio. Ahí está. Con estos dos parámetros está trabajando el destilador. Luego vamos a plantear esta parte, señorita. ¿Qué podría hacer usted acá? ¿Cómo resolvería este problema si solamente fuera destilación cerrada? ¿Qué haría ahí? Primero tomar nuestra base de cálculo de F igual a 100. Ya, no nos dan, ¿no? No nos dan cuánto Sí. ingresa, sale. Entonces, base de cálculo, muy bien. Dice su compañera, base de cálculo.
F va a valer ¿cuánto? 100 moles, ¿está bien? Sí. Ya, ¿qué más haría ahora, señorita? Poder hallar de B y L en función de la ecuación que tengamos, que es ¿Cuál es F igual a B más L. ¿Ya esa ecuación cómo se llama? ¿Recordamos? Global. Balance global, ¿no? Entradas iguales a salidas. Ecuación número 1. ¿Qué datos tenemos? Solamente tenemos, vean, esta F. ¿Cómo hallarían L y B? A ver. ¿Qué más podrían hacer ahí? A ver. ¿Alguna idea? ¿Qué dice, señorita Aspi? ¿Qué más sería? Con otra ecuación sería utilizar o ¿Cuál ecuación sería entonces? la de volatilidad. No sé, Inge, ahorita no recuerdo esa ecuación. Ya, es destilación cerrada, recordemos, por si acaso, vean. Vean. En esta destilación cerrada, señorita, ¿puede usar esto? ¿Sí o no? Sí, para hallar el valor de L. Y hay que corregir algo. Recuerden, tienen que ubicarse en qué caso estamos. ¿Cuándo se usa esto? Cuando la destilación es abierta. Es cuando la destilación es abierta o llamada también diferencial. ¿No? Ahí está. ¿Sí? O sea que es importante eso para que no ocurra esto en el examen. La destilación es abierta, claro, pucha la ecuación de Lord Rayleigh integrada. Pero esta destilación es cerrada, dice el problema, no dice que sea abierta. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Es cerrada. ¿Qué hemos hecho en destilación cerrada? Ahí está, ¿no? Equilibrio. Esto ya hay que corregir, ¿no? Equilibrio líquido-vapor. ¿Qué ecuaciones hemos visto en destilación cerrada? Solamente esas. No podemos mezclar esto porque es para una destilación abierta. ¿Sí? Vean esa diferencia. ¿Ya? Entonces no podemos usar esa ecuación con volatilidad relativa para esta primera parte, ¿no? A ver, luego vamos a ver qué dice la segunda parte. ¿Cuál sería la otra ecuación que pueden usar? Balance parcial. ¿Qué dice el balance parcial? Recuerden, es destilación cerrada, ¿ven? Por eso hincapié en eso. Es importante esa parte para que no confundan qué ecuaciones usar. Esto es válido para abierto y cerrado, ¿no? Pero veamos. En el balance parcial, ¿qué hacemos? A cada uno de los flujos acompañamos por sus composiciones, ¿sí o no? Entonces, ¿sí? A ver, otra vez. Entonces, ¿qué decíamos? En el balance parcial, a cada una de estas corrientes simplemente acompañamos por las composiciones. F por X inicial de A, L por X de A y B por Y de A. Esta sería nuestra ecuación número 2. Ahora, si veamos un instante esta pantalla, alguien dirá, pareciera que no hemos avanzado mucho. ¿Por qué? Si bien tenemos F y X inicial de A, vean, tenemos estos dos valores. F es nuestra base de cálculo que nos hemos dado 100 moles. No conocemos ni el vapor, ni el líquido, ni mucho menos sus composiciones. Entonces acá sería no avanzar mucho. Ahora, la idea es, ¿cómo puedo hallar estas composiciones? X de A y Y de A. ¿Cómo podemos hallar esas composiciones? ¿Alguna idea tiene alguien? ¿Quién podemos preguntar? Paralelo, a ver qué nos puede ayudar. A ver, Brian Moya, ¿está? Firme, ingeniero. Ya.
¿Qué haría usted, joven, para hallar estas dos composiciones? ¿Alguna idea? ¿Qué se le viene a la mente? Jóvenes, esto ya... Podemos, no sé, alguna idea podría ser mediante las gráficas, tal vez. Ya, ¿qué haría en la gráfica? No tenemos los, o sí. No tenemos los puntos, no se puede mediante la gráfica. Vean, les vuelvo a recalcar esto, todavía me lo quería saltar esta parte, pero he dicho por si acaso, ver este tipo de ejercicios. Les recalco, en OP, lo único que estoy haciendo es cambiarles datos a lo que hemos hecho anteriormente, no estoy haciendo otra cosa. A ver, por ejemplo, veamos a ver veamos dónde están las actividades que tenemos. Ahí están todo lo que hemos avanzado, si recuerdan, ¿no? A ver, archivos, materiales de clase. A ver, ¿dónde está algo parecido a lo que estamos haciendo? ¿Será por acá? ¿En qué archivo está? A ver. Un instante que cargue. No, está un poco lento esto, ¿no? A ver. Entonces ya estamos. Hemos hecho heptano y octano. ¿Dónde vamos a hacer? Hexano y benceno. Ahí está. Bien. Por ejemplo, a ver. Esto lo agrandaré un poco. Ya, esto usted lo tiene, entonces lo ha impreso. Ya, incluso usted seguramente ya lo debe estar copiando su cuaderno para este segundo parcial, ¿no? Vean, ¿cuál es la diferencia acá de este problema? Yo les preguntaba a qué temperatura se tiene que llevar a cabo esta destilación. Pues, aquí han hecho su balance, han hecho la pendiente y de la gráfica, ¿recuerdan? De la gráfica. Disculpe, perdón por interrumpirle. Soy el alumno Rodríguez. Perdón por entrar tarde a su clase, quisiera pedirle permiso, si fuera posible. Tengo unos problemas familiares algo graves y no voy a poder estar en su clase. No sé si me podría dar permiso por esta clase, por favor. Sí, no se preocupen. En realidad, como les comentaba, para no exhibirlos mucho, porque imagino que cada uno tiene su privacidad, simplemente escríbanme a mi número, tienen mi número y obviamente ahí lo voy a estar revisando seguramente al finalizar la clase. No se preocupe, joven. ¿Está bien? Continuemos. Pero Muchas la gracias. grabación. Sí, ¿Ya? lo voy a hacer. Gracias, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces, vean, continuando con lo que les comentaba esta parte, vean, en acá yo les pedía hallar la temperatura y de la gráfica hallamos, ¿recuerdan? Era algo parecido a lo que teníamos acá. Más atrás igual hemos hecho esto, ¿no? Con gráficas íbamos resolviendo. En acá les preguntaba la temperatura, a ver si nos vamos incluso un poco más atrás, a ver, un poco más adelante tal vez. ¿Dónde está lo que hemos hecho algo para que nos ubiquemos? A ver este. En acá, a ver, veamos algunas diferencias. Mientras va cargando. Ahí está, a ver. Ahí está. Ahí está. Y vean, ¿no? Benceno tolueno. El mismo caso que estamos tratando, ¿no? En el ejemplo que dice, de lo que estamos haciendo. Una mezcla de benceno y tolueno.
entra a 30 grados centígrados, ¿no? ¿Está bien? Entra a 30 grados centígrados. Bueno, esta temperatura es la temperatura de ingreso, no influye en nada, decimos, ¿no? Aquí está la fracción líquida entre 30, luego lo voy a calentar aquí para que haya el equilibrio líquido-vapor, decimos, ¿no? Un aparato de destilación cerrada. Se sabe que ha de pasar al estado de vapor 20% de la alimentación. Con esa condición y dándonos una base de cálculo, ya podríamos decir cuánto sale tanto en la fase vapor como en líquido, ¿no? Entonces, con eso ya podíamos hacer eso, ¿sí? Entonces, bueno, esto era 40, ¿no? Creo que lo hemos cambiado para ver qué ocurre acá con este pequeño ejemplo, si recuerdan, ¿no? Entonces, en acá, vean, hemos construido una gráfica, si recuerdan. Teníamos x sub 0, hemos trazado el ángulo para trazar la recta y donde intersectaba, hallábamos las composiciones a la salida, tanto del vapor como del líquido, ¿sí? Listo, esto ya lo hemos hecho, no lo habíamos visto destilación diferencial o abierta. ¿Cuál es la diferencia de este problema con el anterior? En acá, vean, la presión era una atmósfera. ¿Qué tenía que ver? La temperatura a la cual se lleva a cabo la destilación. ¿Cómo era esto? Interpolando, ¿recuerdan? Con estas composiciones. Al final tenía que interpolar. ¿Qué es lo único que he cambiado ahora? Vean, por favor, en este problema que yo le estoy dando, ya le estoy dando la temperatura a la cual se realiza la destilación. Si yo conozco esta temperatura, puedo conocer los valores tanto de YA como de XA. ¿Por qué? Vean, por favor, a ver, otra vez iremos a lo que teníamos acá. Vean, a ver, voy a simplemente sacar un screen de esto, para que me entiendan lo que estoy haciendo acá. Lo pondremos acá en el documento. Les saco un screen a lo que tenemos, a lo que hemos hecho anteriormente. Es importante esto, por favor, no mecanizar si les recalco. En un examen se le puede cambiar cualquier dato y pedir otros parámetros. Ya, a ver. Listo, a ver un instante. Ahí estamos. A ver, ¿qué hemos hecho en acá? ¿Recuerdan? A ver. Recordaremos lo que hemos hecho en ese ejercicio. ¿Qué hemos dicho? A ver. Mediante la gráfica, en ese ejercicio, si recuerdan, a ver otra vez, vean, mediante la gráfica podíamos leer este XA y ya, ¿sí o no? De la gráfica, usamos la gráfica y leíamos XA y ya. Con estas dos composiciones íbamos a tabla e interpolábamos la temperatura. Ahora es al revés, yo le estoy dando la temperatura y les pido hallar esto. Esto es más fácil. Por ejemplo, vean, si yo tenía un XA, a ver, antes de que esto lo pasaría a la siguiente hoja para que no se cargue mucho. A ver, ¿qué tendremos acá? Ya. Acá, volviendo al problema, ¿no? Les comentaba, ¿qué tal si yo tuviera un XA de 0,02? A ver, estábamos con Brian. Brian, si yo tuviera esta composición en el equilibrio, ¿cuál sería la temperatura de operación? 109.6. ¿Se entiende? ¿Recuerdan? Con estos datos de la gráfica, decía, los ubicaba, o con uno siquiera, y lo ubicaba, o si era necesario, lo interpolaba. Entonces, con estos dos datos, la temperatura es 109,6. ¿Sí? Si yo les daba que X valía 0,3 y Y 0,50, 75, como está ahí, ¿cuánto era la temperatura, Brian? 98.5. Ya, entonces con estos dos datos, vean, leían la temperatura de esta serie de datos. En este caso es al revés, Brian. ¿Qué dato te estoy dando? La temperatura. Ahí, entonces, con esta temperatura, ¿qué tendrías que hacer? Buscar cómo es benceno tolueno. En esa tabla podemos buscar. Ya, Y si, como es benceno tolueno, muy bien, ¿no? La tabla de benceno tolueno. Cuidado, usa nuestra tabla, ya.
estaría todo chao. ¿Dónde está 92,2, no? Sí. Entonces, bueno, con esto leían la temperatura, ¿no? Es para que quede bien esa cita. Con 92,2 ya tienes XA ya, ¿sí o no? Serían Sí. de la tabla. ¿Cuánto vale XA ya? XA sería 0.5 Muy bien. y ya sería 0.7140. Listo. ¿Se entiende, jóvenes, por favor? En el anterior caso les daba estos dos y con esto interpolaban y leían la temperatura. Ahora les estoy dando la temperatura. Es más fácil de que pueden leer las composiciones a la salida de su destilador. ¿Sí? Ahora bien, ¿a qué también hago alusión esto? Les había comentado que para el día del examen, hoy les voy a pasar algunas fotos. Como ya hemos hecho estas mezclas, ya deberían tener todo esto en Excel tabulado. Es decir, benceno tolueno, deberían abrir su Excel. Benceno tolueno, aquí está, todos los datos del equilibrio. Su gráfica debería estar ya impreso para que el día del examen, si es que tienen que hacer alguna lectura, úsenlo. Y con seguridad que van a usar su gráfica, así que por eso he hecho hacer algunas gráficas. Les voy a pasar algunos datos de otras mezclas en equilibrio para que vayan avanzando. ¿Sí? Es importante tener esas tablas para poder ir avanzando en los distintos problemas que vamos a hacer. ¿Está bien? Ya, Brian, si ya tengo estos dos datos, ya puedes resolver el sistema que teníamos acá arriba. Sí, sí, ingeniero. A ver si ya tengo No, ya todavía me falta. XA. A ver, vean por favor, ya tengo ya y XA. Esto ya de tablas, ¿no? Sí. Tengo ¿cuántas ecuaciones? Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? L y B, ¿no? Ya pueden resolver. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Simplemente diríamos en 1 y 2. Acá. En 1 y 2 diríamos acá. Por favor. A ver. Ya. Acá. En 1 y 2. ¿Cómo nos quedaría nuestro sistema? Decíamos que líquido más vapor es igual a F. F era la corriente que ingresa, que nos hemos dado como base de cálculo 100, ¿no? Esa es la ecuación 1. La ecuación 2 dice L por X de A, ya, L por X de A, L por 0,5, más B por Y de A, por 0.7140. Ahí está. Esto es igual a F, que es 100, por la composición a la entrada, ¿no? A la entrada, ¿cuánto es la composición? 0,6, ¿no? F por X inicial, 0,6. O 60, si quieren alguien directamente, ¿no? ¿Cómo resolvería este sistema, joven? Podemos despejar de la primera ecuación L, por ejemplo, y reemplazarlo en la segunda. Sí, puede ser, ¿no? L reemplazan en la segunda y ya está. Si alguien quiere reducción, aquí arriba por menos 0,5, tal vez, y sumar y se ve. Eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, a esto me refiero, ¿no? Cada uno tiene una forma de resolver este sistema. Puede ser sustitución, reducción, igualaciones. Llamaría la atención que todos hagan por un mismo camino y en la misma serie de pasos, ¿no? Listo, a ver. Resolviendo el sistema ya para no hacerlo muy largo. ¿Cuánto haya L y B, joven Brian? A ver. L me sale, diré, sí, L me sale 53.2710. 53,27. Con las fracciones con dos decimales bastan, ¿no? Mejor dicho, con los flujos. Con las fracciones, ponerse ahí con 4 decimales si pueden, ¿no? ¿Cuánto sale B? B me sale 46.73. 73. Listo, ahí está. Lo verifican eso. En caso no creo que haya mucho problema cómo resolver el sistema, ¿no? Obviamente todo esto debería estar especificado en su examen cómo es resuelto, ¿no? No simplemente esto. Pero acá es un poco para ganar el tiempo. Listo, ya tenemos todo. Hasta ahí ya estaría la primera parte del ejercicio acabado. Hasta acá. ¿Sí? Ya, listo. Vean, ¿qué más dice esto? Dice,
Después de alcanzarse el equilibrio, se separan los vapores y se someten a una condensación parcial diferencial. Ya estamos hablando de condensación, ¿no? Lo que hemos visto en la anterior clase, condensación parcial diferencial, ¿no? Ahí está, ¿recuerdan? La ecuación que hemos visto, cuando esto es para condensación, les recalco, no es para destilación, ahí hay que tener cuidado. Tengan presente lo que dice el problema. Cuidado, esto usa en destilación cerrada o en destilación abierta, ¿no? Son ecuaciones para cada caso, pues estamos viendo por cada capítulo, ¿ya? Entonces, vean, los vapores se someten a condensación parcial diferencial. ¿Dónde están los vapores? Aquí está esta corriente, vean. Esto se somete a una condensación parcial diferencial. ¿Qué dice? Hasta que la composición de los vapores residuales sea 0,90 en fracción molar del benceno. Determine la composición global del líquido condensado procedente de la condensación parcial diferencial, tomando una volatilidad relativa de 2,47. ¿Cómo era la condensación parcial diferencial? A ver, con esta pequeña gráfica. Aquí está la pequeña gráfica, ¿sí o no? Podemos incluso tal vez copiarla para hacerlo esto muy largo. A ver. Lo copiaremos, a ver. Un poco acá, para ver qué ocurría acá. Luego de todo esto, ahí está, condensación parcial diferencial. A ver. Listo, a ver. Borraremos esta parte, ¿no? Esta parte no nos ayuda mucho, en realidad. Nos ayuda el gráfico para interpretar lo que está ocurriendo. En realidad, ¿qué está diciendo? Que los vapores que proceden de su destilador hay que condensarlos. Y es muy habitual esto. Cuando hablemos de rectificación, muy habitual hablar de destilación y de condensación. Ahí está, ¿ya? A ver, leeremos bien la parte. ¿Qué dice? Los vapores se someten a condensación parcial diferencial. Estos vapores se condensan, ¿sí? Ahora, si quieren lo podemos ver de este modo, ¿no? Esos vapores, vean. Ahora, acá es importante lo siguiente. Vean, cuando hemos hecho esta condensación parcial diferencial, ¿sí? Cuando vamos a hablar de este tema, hemos usado estos subíndices, vean. Y, B, L, X. Ahora, acá hay un pequeño problema, ¿no? Acá hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? En los subíndices, vean, aquí esto llamado B sub 0, X sub 0. ¿Quién sería Y sub 0 y X sub 0 de esta gráfica, joven Brian? Sería la B y Y sub A. Sí, ¿no? Entonces es importante, cuidado, se confundan con los subíndices. Esta corriente es la que va a una condensación parcial diferencial. Entonces, esta B y Y que he hallado, en esta gráfica que hemos hecho, serían las iniciales, porque voy a condensar esa corriente. ¿Cuánto valía B sub 0? ¿Lo ven? ¿Recuerdan? B sub 0, ¿cuánto valía? Sí, sería 46.7289. 46.73 con dos decimales hemos dicho, ¿no? 73. ¿Y cuánto valía XA? Digo, ya, mejor dicho, 0,7140, ¿no? Este vapor luego, 0.7140. Esto lo voy a condensar, dice. ¿Hasta qué punto? Vean, hasta que haya un vapor residual y el destilado que está en estado líquido. ¿Qué datos me dan de esto? Vean. ¿Qué datos me dan de esto? A ver, dice, hasta que la composición de los vapores residuales sea 0,90. ¿Dónde pondría este 0,90, joven? Vapores residuales. ¿Dónde pondría? En la B. A esta vez, el vapor residual, ¿recuerdan? Sí. Este es el destilado.
lo que se ha condensado, el líquido condensado destilado, ¿no? Entonces, ¿dónde? En esto, ¿no? ¿Y cuánto vale? Dice 0,09, ¿no? Está hablando en fracción molar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más dice el problema? Ahí está, 0,90 en fracción molar de benceno. ¿Qué dice? Determine la composición global del líquido condensado. ¿A qué se refiere con líquido condensado, joven? Lo que está en el recipiente. Lo que recolectamos acá, ¿no? ¿Vean? ¿Cuál es el líquido condensado? Esto. Este es el líquido condensado o destilado, si dicen. ¿Está bien? Ahí está. Esto me pide la composición. ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale X? ¿No? Entonces, ahí está. ¿Qué más? Dice el líquido condensado procedente de la condensación parcial diferencial, tomando una volatilidad relativa promedio de 2,47. Ahí entonces. Está diciendo que para la segunda parte de condensación, para esta parte, tomamos una volatilidad relativa promedio de 2,47. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, acá, ¿qué deberíamos poner? Según el problema, la volatilidad relativa promedio para esta condensación es de 2,47. ¿Vean? Ahora, algunos, en realidad, ¿qué ocurre acá con estas notaciones? ¿Vean? Si yo pongo B y L, se puede confundir con esta B y L. Entonces, ¿qué harían ahí? ¿Qué haría usted, joven, ahí para no confundirse con las notaciones? ¿Qué hace habitualmente? Tal vez colocar subíndices. Subíndices, puede ser, ¿no? ¿Vean? Algunos, vean, en realidad depende mucho esto. Algunos, vean, en algunos textos lo ponen así. L', X', D', Y'. ¿Sí? ¿Para qué? Para distinguir de esto, ¿no? Porque aquí está B, entonces, ¿por qué otra vez acá? ¿No? Entonces, hay que distinguir, ¿no? Es como en cinemática, cuando hacían problemas en tramos, ¿no? Tramo A y B, luego hacían tramo B y C. En distintos tramos, lo más habitual era que el móvil iba a velocidad constante, luego aceleraba, luego frenaba, luego otra vez aceleraba hasta llegar, qué sé yo, ¿no? ¿Recuerdan? Usaban distintos subíndices. Entonces acá es lo propio, ¿vean? Tengo que usar distintos subíndices. Una opción es poner prima, ¿sí? Y', X'. ¿Cuál sería otra opción, joven, que usted nos puede decir, que se le ocurra? Cambios de variable. Ponerle otra letra, digamos. Otra letra, ¿no? Vean. Hay que tener cuidado en esto al usar la fórmula nada más, ¿no? Sí, al usar la fórmula, otros he visto que habitualmente se confunden. Vean, B y Y para empezar serían estos, ¿no? Aquí está B y Y. Ahí está, lo que hay al inicio. Ya no estoy poniendo sub 0. B y Y, voy a mantener la notación. ¿Esto qué podríamos poner, joven? ¿Qué le pondría usted? A ver, sub 2 tal vez. O, Sub 2 puede ser, ¿no? ¿Esto qué sería? L sub 2, igual. sí. L sub 2, ¿vean? Es otra forma de denotar, ¿vean? Lo que me queda luego de la condensación. Ahí está, ¿no? Para no estar haciendo esto. Lo más habitual en textos, les recalco, si han revisado, es que pongan L', L2'. A algunos no les gusta mucho eso. Ya depende de cómo se sientan más cómodos. Si quieren, pueden poner L'. Como su compañero me ha recomendado, en esta ocasión voy a optar por esto. ¿Cuál es la ecuación que hacemos en volatilidad? En condensación, mejor dicho, parcial diferencial, ¿puedes recordar? A ver, ¿qué dice? Lo que hemos visto más arriba. La de Stokes-Rayleigh. Entonces, es esta, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, sí. Esto es en condensación. Estoy hablando de condensación. Cuidado, usen la de destilación que dice L sub 0 sobre L es igual a la raíz de alfa. Esto es para destilación, pues es importante ubicarse qué operación estamos realizando. Ya deberían tener ya tal vez sus apuntes o incluso ya un formulario ahí a la mano para no confundirse. Es importante eso, ¿no? Ya. Entonces, esto es para condensación parcial diferencial. Si recuerdan, aquí está, ¿no? Lo que representa, moles del componente más volátil. Este es al inicio, ¿no? Entonces podemos poner esto. Moles del componente más volátil y moles del componente menos volátil al inicio, ¿no?
Eso también incluso podemos poner ahí para hacer hincapié en esto, ¿no? Ahí está, entonces. Esto es lo que ocurre. Vean, esto ya se puede demostrar como hemos visto. Como han visto para la destilación abierta, esto igual para la condensación, pueden demostrar. No debería haber ningún problema si yo les pidiera que demuestren eso en alguna práctica. ¿Sí? Entonces, no debería haber mucho problema. A ver, entonces acá continuaremos, ¿no? Recordaremos, lo voy a volver a poner. Ahí está. Si la volatilidad relativa permanece constante, que es en el caso que nos está dando ahora en el problema, ahí está. Ahí está. Tengo esta expresión. Moles del componente más volátil al inicio, menos volátil al inicio y al final, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Si aplico esta ecuación acá, joven, ¿qué datos tendríamos? ¿Tiene los moles al inicio o al final de acá? No, aún no. Ya, ¿cómo puede hallar? Recuerdan, esta B que tenemos acá que ha entrado a esta condensación, ¿qué unidades tiene? Son moles, ¿no? Sí. ¿Cómo hallaría los moles del componente más volátil acá? Del más volátil sería la composición molar por... Ya, Y, ¿por qué? Por esta vez sería por lo que hemos hallado. Ya no se tendría que poner una base de cálculo. Sí, ya no tenemos base de cálculo, ¿vean? Porque aquí ya Sí. tenemos cuánto hay al inicio, ¿no? Eso ya, cuidado, pongamos nuestra base de cálculo. Sabemos cuánto hay al inicio, ¿no? Entonces, vean, esta Y recuerden que es fracción molar. Si alguien desea, algunos le dan este enfoque. Fracción molar, ¿cómo se define fracción molar, joven, en forma general? Mm, Fracción molar, vean, lo que han visto en química general, ¿cómo definían? ¿Recuerda? el número de Moles de moles A, sobre ¿sobre qué? la ¿Recuerda? cantidad total de moles, sí. Esto es lo mismo que estamos haciendo acá, pues es otro enfoque si desean, ¿no? ¿Cuáles serían los moles totales aquí? Mm, Los moles totales sería Perdón, ya, creo que internet está mal. Moles totales, por favor, otra vez, me decía, joven. ¿Cuál sería? sería Ya, uno. ¿cuál sería? Sería uno, ingeniero. Está en la pantalla, está, Brian. ¿Cuántos son los moles totales aquí? ¿Cuántos moles totales hay de vapor? Ah, 46.73. Es la cantidad total al inicio. Entonces, vean, moles totales. En nuestro caso, entonces, ¿qué sería? Moles totales es B. La fracción molar al inicio, ¿con qué letra lo hemos de notar en acá? Con Y, ¿sí o no? Es fracción molar. Entonces, Y es igual a... Y moles de A, en acá, ¿cómo lo estamos llamando? Simplemente A1, ¿no? Moles del componente más volátil al inicio, sería A1. De ahí viene lo que hemos hecho en la anterior clase, esto igual hemos hecho, no lo que me decía su compañero. ¿Cómo hayan los moles iniciales? Fracción molar por la cantidad que había al inicio, ¿no? Ahí está. ¿Puede hallar usted los moles iniciales? Claro que sí. De forma similar, acá al final, ¿cómo hallaría los moles? Aquí al final. Eh, A ver, ¿qué harías al inicio? sería igual los moles que tenemos por lo que hemos denotado con... Ya. Y2 le llamaremos al final, ¿no? Es Y nada más. Y2 tenemos, ¿no? Sí, Sería por dedos. moles al final del componente más volátil sobre
B2, ¿no? De aquí a 2, aquí sería igual. Y2 por B2, ¿está bien? Ya. ¿Cómo hallaría ahora los moles del componente menos volátil al inicio? Este es para el más volátil, ¿recuerda? Para A. ¿Cómo hallaría para B? Sería B sub 1 sería igual a... A ver, esto lo continuamos en la siguiente. A ver, ¿qué haría para el componente menos volátil? Ya, sería 1 menos Claro, ¿no? la composición, sí. Y de A más Y de B tiene que ser 1, ¿no? De aquí Y de B, ¿qué haría? 1 menos Y sub Y de A. B. ¿Está bien? Sí. Entonces, vean, ¿qué haríamos? B son los moles del componente menos volátil. De forma similar, algo ahí va a pasar. Vean, al inicio, hemos hecho la anterior clase, tienen que repasar, si no iban a tener unos problemas, ¿no? ¿Qué sería esto? B1, vean, de forma general, de forma análoga, ¿qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la fracción molar de B por la corriente inicial, B. ¿Sí? En lugar de poner fracción molar de B para no complicarse mucho, ¿qué pueden poner acá? Lo que ha hecho el compañero. En lugar de Y de B, usted puede poner 1 menos Y de A. ¿Sí? Listo, por el volumen. Al final, ¿qué pondría, joven, igual, de forma similar? ¿Cuántos serían los moles al final? 1 menos... Uy, no tengo la notación. A ver, la notación al final, ¿cómo lo hemos denotado? 1 menos Y2 sería esto, ¿no? Sí, 1. 0, 1 si quieren, ¿no? 1 menos Y2, todo esto por la cantidad que me queda al final, ¿no? Ya no he puesto ya, recuerdan, simplemente ya hemos puesto Y, asumiendo que nos referimos al componente más volátil siempre. Listo. Si reemplazan la ecuación acá, vean, si reemplazamos en la ecuación dada, reemplazando, diremos, entonces, ¿qué decía la ecuación? Vean, logaritmo neperiano de moles del componente menos volátil al inicio, moles del componente menos volátil al final, es igual a volatilidad relativa por neperiano de los moles del componente más volátil al inicio, moles del componente más volátil al final. Reemplazaremos los datos. Neperiano. B1, ¿cuánto vale B1? 1 menos Y. ¿Tenemos Y, joven, o no? No tenemos. Sí, sí tenemos. Ah, tenemos, ¿no? ¿Ven? Sí. Algunos les marea un poco en forma algebraica, otros les gusta más, eso ya depende mucho de la comodidad en la forma de trabajar. Tenemos Y, ¿cuánto vale Y? 0,7141, tienen B incluso, ¿no? A ver, 0,7140 por B. ¿Cuánto vale B? 46.73. Acá lo propio, ¿no? Y2 tenemos, ¿lo ven? Sí, tenemos. 0,9, ¿no? Sí. Por B2. B2 lo que no tenemos, ¿no? ¿Cuánto me queda al final de estos 46 que han entrado al condensador? ¿Cuánto me queda? Serán 20, 10, eso tenemos que hallar. ¿Sí? Entonces acá, ¿no? Y acá sería 1 menos Y. Acá sería 1 menos Y. Al inicio, ¿cuánto vale Y? 0,7140. 0.7140 por B. B vale 46.73, ¿no? 46.73. Pueden hallar los moles al inicio del componente menos volátil. Acá, 1 menos Y2. ¿Y2 cuánto era, joven? 0,9. 9. B2 no tenemos, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí están los datos. ¿Cuánto me da todo esto? ¿Cuánto me da B1, joven?
Da 13.36. 13,36 moles, ¿no? Ahí están los moles del componente menos volátil al inicio. Al inicio los moles del componente más volátil, ¿cuánto nos da? 0.7140 por 46,73. ¿Cuánto nos da esto? Da 33.36. 36 moles, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está al inicio los moles del componente menos y más volátil, ¿ya? Entonces, de B1 tenemos que ponerlo acá. Neperiano de B1, esto vale 13.36. Ahí está, 13,36. Sobre B2. B2 no tenemos. 1 menos 0,9, ¿cuánto sería? 0,1, ¿no? 0,1 por B2. Ahí está. Va por, no, al final. ¿Tenemos volatilidad relativa promedio, joven? Sí, nos da el ejercicio. ¿Cuánto vale? 2,47. Es muy habitual esta volatilidad, ¿no? Ya hemos hecho bastante ejercicio. De los moles iniciales del componente más volátil. Al inicio, ¿cuántos son los moles del componente más volátil? Su compañero hallado que vale 33,36. 33,36 sobre A2. ¿Cuánto vale A2, joven? 0.9 de B2 por B2. 0,9 de B2. ¿Qué podría hallar de esta ecuación, joven? B2, ingeniero. ¿Cómo despeja? A ver, ayúdame. ¿Qué haría? Exponencial. Ah, no, perdón. El 2.47 lo llevamos al logaritmo. Ah, ya. Por Como propiedad. exponente, ¿no? Sí. Vamos usando esta propiedad, ¿no? Si recuerdan, propiedad de logaritmos. Creo que ahí no debería haber muchos problemas. Ya. Hacemos eso y luego, ¿qué tendríamos? Neperiano de 13.36 entre 0,1 por B2 es igual a neperiano de 33,36 sobre 0,9 de B2. Todo esto elevado a la 2,47. ¿Qué haría ahora, joven? Luego aplicamos exponencial para eliminar los logaritmos neperianos. Sí, ¿no? Aplicamos antilogaritmo, lo que sea, se va a los logaritmos, ¿no? Si quieren, están haciendo esto, ¿no? ¿Qué propiedad habitualmente han visto en logaritmos? Si tengo neperiano de x igual a neperiano de a, aplican la exponencial, como dicen, y se van los logaritmos, ¿no? X es igual a a. ¿Sí? Siempre y cuando aquí no haya ningún coeficiente, ¿no? Recuerdan, todos los coeficientes los subíamos como exponentes, ¿no? Listo, entonces, esta propiedad estamos usando. Ahora, ¿qué haría, joven? ¿Cómo despejar? A ver, ahí, ¿cómo despejaríamos? ¿Qué me queda? A ver, alguien que me diga cómo despejo P2 de esta ecuación. Podemos distribuir el exponente. Ya, luego, Luego llevar B2 a un lado y ya, el exponente estoy repartiendo, ¿no? Estoy repartiendo tanto a la parte numérica, esto ya para no hacerlo más largo. Si desean uno por uno, eso ya simplemente les recalco, ya depende de la comodidad que cada uno tenga. Todo esto sería, acá abajo me quedaría 1 sobre B2 elevado a la 2,47. ¿Está bien, joven? sí, Ya, ¿qué haría ahora con este B2? La idea es hallar este B2, ¿no? pasarlo Esto al que lado sale a izquierdo. multiplicar. Ya. B2 elevado a la 2,47 sobre
vapor al final, ¿no? Este B2. Todo esto a ver, 0,9 elevado a la 2,47. Todo esto hemos dicho que lo vamos a pasar, ¿no? Todo estaría por... Copio la base, resto exponentes. ¿Cuánto nos da el segundo miembro? Brian. Un momento, ingeniero, por favor. Ok, a ver. Mm, 56.18. 6,18. El exponente, ¿cómo va a pasar al otro lado? Como raíz. Raíz, ¿no? Raíz de ese índice. ¿Cuánto sería entonces B2? Así, ya está casi resuelto, ¿no? 15.50. 15,50. ¿Qué unidades B2? Moles, ¿no? Vean, por favor. A un inicio habían 46, luego de hacer esta condensación, ¿cuánto me quedan? 15,50. ¿Cuánto habría de L2? Sería los 46.73 menos los 15.50. ¿Cómo llamamos esta operación que me acabas de decir? Habitualmente en El destilación. balance global. Balance global, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, ahí, ¿qué diríamos? Balance global. Balance global. Por acá tenemos. Balance global. ¿Cuánto nos da esa diferencia? 31.23, ingeniero. Ya. Entonces, balance global. Que era B es igual a B2 más L2, ¿no? L2 nos da, ¿cuánto, perdón? ¿Nos decías? 31.23. 31,23 moles. ¿Cómo harías la composición de acá? Con el composición. Esta X2, ¿no? Esta llamamos composición fraccional. El balance parcial. Balance parcial, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué me dirían? Balance parcial. Balance parcial. ¿Qué es el balance parcial? Cada uno acompañado de sus fracciones o sus composiciones. B2 sería Y2 más L2, X2. Tenemos todos estos datos, ¿no? ¿Qué puedo hallar? X2. X2, ¿cuánto sería, joven? Sería A ver, B sub Y menos. A ver, de acá, ¿cuánto sería X2? ¿Cuánto nos has dicho que vale L2? Esto nos daba 30, 31. 31.23. 23, ¿no? Del balance global tenemos que hallar esto, del balance parcial, mejor dicho, ¿no? Ahí con la calculadora, ¿cuánto nos da esto? Ya hemos hecho esto tantas veces. ¿Qué nos diría? ¿Cuánto vale X2? Valdría. Pues todo esto, ¿no? Dividido Sería entre L2. A ver. 0.62.
0,62. ¿Está bien? Ahí está. Sí. X2 vale, según su compañero, 0,62. Listo. Entonces, vean, de esta forma, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos combinando un ejercicio de destilación con condensación. ¿Sí? Entonces, vean, al inicio hemos hecho lo habitual, lo que hemos hecho en destilación cerrada, y que dice que esta parte, la parte de vapor, se somete a condensación parcial diferencial. Hemos hecho los balances respectivos y hemos hallado cuánto nos queda en la fase de vapor su composición y cuánto nos queda en la fase líquida con su determinada composición. Y vean, y esto es lo más habitual en un problema de destilación, que haya destilación y condensación de forma simultánea. ¿Sí? Entonces, este X2 nos ha hecho compañero acá, reemplazando datos, vale 0,62. Ahí está. Entonces, muy habitual este tipo de problemas, son muy comunes, ¿no? En realidad, en toda operación de destilación va a haber condensación, ¿sí? Para que haya un mejor contacto y el grado de separación sea mejor. ¿Hasta ahí alguna duda antes de pasar a otro ejercicio? ¿Alguien que me pueda decir, tal vez? ¿Alguna duda? Inge, disculpe, entonces en el examen debemos trabajar con el componente más volátil para todos los cálculos. Sí, como les he comentado, en realidad todas las ecuaciones que estamos deduciendo siempre están referidas al componente más volátil. Todas las ecuaciones que hemos visto, les vuelvo a hacer hincapié. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo hallarían del menos volátil? Como hemos hecho acá, ¿no? Suma de fracciones molares da 1, entonces por diferencia pueden hallar eso. En realidad, acá en condensación parcial diferencial tienen que hallar del menos volátil. ¿Sí? Vean esta diferencia. En todos los anteriores no era necesario hallar esto, pero vean para este caso sí tienen que hallar. ¿Cómo se halla? Por simple diferencia, ¿no? Lo están viendo. Pero en la mayoría de las ecuaciones, a menos que se indique lo contrario, en acá ya se indica, ¿no? Que es del menos volátil y del más volátil. Si ven una ecuación y no indica nada, asumen que todo lo que se les da en esa ecuación es referido al componente más volátil. ¿Sí? No olviden eso, por favor. ¿Ya? ¿Está bien, señorita? Está bien, Inge, gracias. Ya. ¿Alguna duda más de ahí? Sí, Inge. En algunas ecuaciones, lo que yo hubiera hecho era utilizar el solver de la calculadora directamente. ¿O es necesario hacer todo ese procedimiento de despejar? En realidad, acá sí tienen que despejar, esto no hay mucho problema, ¿no? Entonces, ¿cuándo van a usar solver? Cuando sea necesario, ¿verdad? ¿Cuándo es necesario? Vean, si no hay ninguna otra duda, podemos traer acá. Acá sí les voy a pedir que usen algo de solver. ¿Ya? A ver. En acá no era necesario, yo creo, no es simplemente álgebra, no requiere. Cuando usan solver, se han de comentar igual en cálculo, cuando hay ecuaciones donde no se pueda despejar. Como han visto, no han visto transferencia de calor, y han visto que hay una media logarítmica, y no se puede despejar ahí una de las temperaturas. Entonces ahí usaban tanteo, creo. No sé si usaban ya solver en ese instante, ¿no? Pero ahí usan tanteo. Tanteo les he dicho, no es adecuado ya para este nivel. Ya ustedes tienen calculadores que pueden hacer eso. Pero no va a abusar todo el rato de la calculadora y te sirve, ¿no? Aquí está el resultado. ¿Cómo has hecho? Lo ha hecho la calculadora. Pues. No, acá no era necesario, ¿ven? No es un despeje imposible. Algunos, ¿qué hacen? Algunos usan propiedades de logaritmos. Acá todavía lo distribuyen y en un solo logaritmo. Ya depende eso ya de su destreza. En un solo logaritmo engloban este B2, ¿no? Usan propiedades de logaritmo y al final, ¿qué hacen? Bueno, no, acá. Entonces, es todo una expresión numérica, ¿no?
Entonces, depende mucho de la destreza del recálculo. ¿Sí? Otros ponen simplemente neperiano de B2 es igual a neperiano de esto y recién aplican antilogaritmo, qué sé yo. Eso ya depende de la destreza de cada uno de ustedes. A ver. Ok, a ver, veamos el siguiente ejemplo. Brian, ¿sigues ahí? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, veamos este ejemplo, por favor. En acá sí les voy a pedir un poco de atención. Bueno, estoy haciendo esto antes de saltarme rectificación para solventar todo esto, por favor. Ya es algo parecido. Una mezcla de benceno tolueno de composición 0,4 en fracción molar de benceno. Vean por favor esto. Se somete a destilación diferencial. Al decir destilación diferencial, ¿es abierta o cerrada, Brian? Abierto. Abierta, ¿no? Sí. ¿Recuerdan? Tiene esta misma gráfica, si quieren. ¿No? Ya. Entonces, ahí está. A ver, avanzaremos al siguiente capítulo. Acá. A ver. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí está, es destilación diferencial, ¿no? Estamos repasando un poco a los antes de que tengan algunos problemas ahí. ¿Ya? ¿Qué más me dice esta parte del problema? A la presión atmosférica, si la destilación se interrumpe cuando se ha destilado, a ver, aquí pondremos los datos, ¿no? Al inicio y al final. Vean, aquí no dice que es condensación, es destilación, vean. Si fuera condensación, al inicio tienen vapor, ¿no? Aquí dice destilación, al inicio tienen un líquido. A este líquido inicial, ¿cómo lo denotábamos? Si recuerdan, lo denotábamos con L sub 0, con su composición X sub 0. Luego de la condensación, recuerden, aquí parte del líquido pasa al estado de vapor y el vapor se va a recolectar acá, ¿no? Como destilado. A esto que le llamamos vapor recolectado como cantidad, ¿no? Es menos. ¿Sí? Una determinada cantidad que es inferior. ¿A esto qué le puedo llamar? Le puedo llamar L y X. Líquido residual o líquido que me queda al final. ¿Qué datos me queda acá para no hacerlo esto muy largo? Una mezcla de benceno tolueno de 0,4 en fracción molar de benceno. Al inicio esto es 0,4. Listo. Se somete a destilación diferencial a presión atmosférica. La destilación se interrumpe cuando se ha destilado el 65% de los moles iniciales. Vean, me da una condición, pero no me da en ningún momento ni la cantidad que había al inicio ni ninguno de estos dos. Si no me da, hay que dar una base de cálculo, si no se nos da en el problema este dato, ¿no? Vean la diferencia del dato. Hace un instante, con los cálculos y balances que teníamos, ya teníamos cuánto había al inicio. No era necesario darnos una base de cálculo. En acá no se nos da, es muy habitual, son los problemas, no se nos da la cantidad inicial, nos damos una base de cálculo, ya de forma más directa. ¿Cuánto valdría el sub 0? 100 moles. ¿Qué son 100 moles? Son nuestra base de cálculo. Base de cálculo. ¿Qué dice el problema? La destilación, esto se interrumpe cuando se ha destilado el 65% de los moles iniciales. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto lo volveré a copiar acá. Acá. ¿Qué implica esto? ¿Cuándo se interrumpe o cuándo se acaba esta destilación que se hace? Esta destilación abierta.
cuando se ha destilado el 65% de los moles iniciales. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es lo que se ha destilado? Esto es, ¿no? Es el destilado. ¿Se acuerdan? ¿Esto qué es? Es el líquido residual, lo que me queda, lo que me sobra. ¿Cuándo se interrumpe esto? Cuando el destilado, cuando B, es el 65% de los moles iniciales. 0,65 de los moles iniciales de L sub 0. Como L sub 0 vale 100, 100 por ser 65, 65 moles, ¿no? Entonces, 65 moles se han destilado. ¿Y cuánto me quedaría acá? Así puede ser de forma más sencilla. El balance global, ¿no? Si desean, balance global, L sub 0 es el líquido residual más el vapor destilado. De acá puedo hallar el líquido residual. 100 menos 65, 35 moles. Listo. Ahí estamos, ¿no? Entonces, como estamos hablando de destilación diferencial, una destilación abierta. Ahora sí podemos usar la ecuación que hemos visto, la ecuación integrada que dice líquido inicial entre líquido final es igual a ¿qué? Es igual a la raíz de índice alfa menos 1. ¿De qué? La composición en el líquido inicial sobre la composición del líquido final, 1 menos la composición del líquido final, 1 menos la composición del líquido inicial. Todo esto elevado a lo cuánto? Todo esto elevado a la alfa. ¿Qué datos tenemos acá? Tenemos L sub 0 y X sub 0, ¿no? También tenemos L. ¿Sí? Entonces acá vean, L sub 0, L, X sub 0, y la volatilidad relativa nos dice, ¿no? Que permanece constante e igual a 2,5. Entonces, tenemos la volatilidad relativa. ¿Qué tendríamos que hallar? X, a ver, veamos este despeje. L sub 0, 100. Sobre L. ¿Cuánto vale L? L vale 35. Raíz de índice alfa menos 1. ¿Cuánto vale alfa según este problema? 2,5. 2,5 menos 1, 1,5. X sub 0 vale 0,4. 0,4. ¿No? Entonces acá sobre X, 0,4 sobre X, 1 menos, a ver acá creo que está. Entonces lo daremos en la siguiente página. A ver, todo esto. A ver. A ver rápidamente, 100 sobre 35, 2,5 menos 1, 1,5. ¿No? X sub 0, 0,4 sobre X, 1 menos X, 1 menos X0, 1 menos 0,4. Todo esto a la alfa. Esto elevado a la 2,5. Vean, acá sí tal vez podría aceptar que usen Solver. Porque si usted hace aquí el tratamiento algebraico y todo lo demás, ¿qué va a tener? A ver, puedo deshacerme de la raíz, tal vez, ¿no? Todo esto lo puedo elevar a la cuánto, a la 1,5. Entonces voy a tener acá 100 sobre 35 elevado a la 1,5. Y no habría mucho problema. La raíz se va, ¿qué me quedaría? 0,4 sobre x. Aquí me quedaría 1 menos x elevado a la 2,5. Todo esto sobre cuánto? 1 menos 0,4 estaría 0,6 elevado a la 2,5. Entonces, vean por favor acá.
acá nace la dificultad. A ver, vean. 100 entre 35 por 1,5, si alguien desea, por 0,6 elevado a la 2,5 entre 0,4. Esto es igual a 1 menos x a la 2,5 entre x. Bien, acá sí. Si quieren despejar x, los libros clásicos les va a decir haga tanteo. Entonces, no, tanteo ya es algo pasado, ya tiene usted su calculadora. ¿Ven? Acá sí pueden usar el solver. ¿Sí? Aquí sí les recomendaría que usen el solver de sus calculadoras pues, o el solver de Excel. Pero si han llegado hasta acá, ¿no? Tengo que ver algo de su procedimiento para ir calificando cómo están trabajando, ¿no? Cuidado, pongan simplemente esta ecuación que está acá arriba, directamente me digan cuánto es x, ¿no? Algo por lo menos trabajen. Acá ya se nota que no se puede despejar x con la simple álgebra que conocemos, y ahí ya podemos resolver su calculadora. Brian, ¿cuánto es esto en tu solver? ¿Puedes ponerlo? Sí, me sale 0.1805. ¿Cuánto, perdón? 0.1805. Ah, ya. Ahí está, ¿no? Ahí está. Listo. Bien, con esto ya estaríamos culminado este ejercicio. Vean esa diferencia. Aquí sí era necesario usar solver. Si en los clásicos van a encontrar que usan mucho tanteo, ¿no? Tanteo, no, ya es algo muy pasado, creo yo. ¿Ya? Entonces ahí está. Entonces pueden usar solver. Vean esa diferencia entre este ejercicio y el anterior. ¿Sí? Entonces, les recalco, tienen que ya tener bien claro cuándo usar cada ecuación, si es destilación cerrada, abierta, condensación cerrada, abierta, para no tener problemas, ¿sí? Es importante eso, por favor, para no tener ningún problema más adelante. Con esto vamos a finalizar la clase de hoy. Nos veríamos ya directamente el día jueves. ¿Está bien? Nos vemos el jueves entonces, señores y jóvenes. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta el jueves. Inge, una consulta. Dígame. Inge, la anterior tarea para completar el ejercicio no lo habilitó en el Teams, así que en mi caso yo le envié a su personal. ¿Eso está bien?